en este momento la cuarta revolución feminista. Y yo estoy convencida que esta ola además ya no tiene fin, no va a parar, ¿no? Pero creo que al menos esa generación que hemos nacido en un momento que ya no hemos tenido, que ya podíamos elegir qué carrera estudiar, si queríamos ir o no a la universidad, no podemos tampoco caer en la tentación de creer que todo está ya hecho y que todo está conseguido. Es verdad que en el siglo XX las mujeres, la igualdad ha dado pasos muy importantes, el derecho al voto, la libertad sexual y un largo etcétera, pero todavía nos quedan muchas barreras que saltar y muchas barreras que romper. El apoyo institucional para sacar adelante este tipo de iniciativas es fundamental y eso está directamente ligado al hecho de que no formen parte, digamos, de la docencia reglada, ¿no? Sin el apoyo económico, en este caso, de Ibercaja, ¿no? Del Ayuntamiento de Zaragoza, del Gobierno de Aragón, del Observatorio de Igualdad de la Universidad, de la propia escuela y del propio departamento, no sería posible. Todo ello, una sola institución no daría, ¿no? Para sacarlo adelante. Hace falta una multitud de instituciones para sacar adelante este tipo de proyectos, ¿no? El año pasado lo comenzamos gracias a la coordinación y al apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos, que ha sido realmente el motor, la institución predominante, y la manera de organizarlo tiene que ver con definir 4 perspectivas de trabajo claramente diferenciadas, ¿no? Que están directamente relacionadas con diferentes maneras de ejercer la profesión. Entonces, la manera de introducir la perspectiva de género cambia dependiendo de cómo estés ejerciendo la profesión, ¿no? Si te dedicas más al urbanismo, a la edificación, al interiorismo, a la academia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este año hemos mantenido dos perspectivas similares a las del año pasado, que son las revisiones históricas y todo lo que tiene que ver con la ciudad y el planeamiento urbano, probablemente porque son los dos ámbitos de trabajo donde más, digamos, hay mayor unanimidad de que existe y que es importante introducir la perspectiva de género. La novedad este año son las 2 nuevas perspectivas. Una tiene que ver con el espacio doméstico, ¿no? Entonces tenemos en este caso a Chu Aman, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, que nos va a hablar sobre cómo ha cambiado el diseño de las viviendas, ¿no? Con la progresión, con la incorporación de las mujeres a la vida pública, especialmente a lo largo del siglo XX. Y la cuarta perspectiva, que sería la agenda propia, donde contamos con la participación de Izaskun Chinchilla, arquitecta madrileña que investiga y ejerce también en Reino Unido, que tiene que ver con una visión más orientada desde la diferencia sexual, ¿no? Como lo femenino de alguna manera puede entenderse como un apoyo o un impulso positivo para ejercer la arquitectura de una manera diferente a los cánones establecidos desde, digamos, toda la tradición más patriarcal. Durante los últimos años he estado investigando sobre la profesión del arquitecta y he observado que una parte importante viene desde la educación que tenemos en la universidad. Entonces, mi ponencia va dirigida hacia eso. Quiero hacer una revisión histórica de cómo fue la figura de la mujer, del arquitecta, en el Reino Unido, desde los años 30 hasta más o menos los años 80, y en esta retrospectiva de 3 figuras que voy a mirar, tres arquitectas principalmente, que son Jane Drew, Denise Scott Brown y Zaha Hadid, que es la más conocida de las 3, quería ver cómo su educación o el sistema académico de la escuela donde ellas habían estudiado, la Architectural Association, les había ayudado a desarrollar su propia agenda como arquitectas y apoyarlas en cierta manera para no caer en los cánones establecidos en los que la mujer arquitecta se dedica a cosas más domésticas, a diseño más de vivienda, para la familia, y podían abarcar otro tipo de proyectos a gran escala y a su vez tener sus propias actividades profesionales sin tener que depender de un hombre para ello. Bueno, pues la perspectiva de género que a mí me han pedido que desarrolle tiene que ver con la agenda personal del estudio que dirijo desde hace aproximadamente 16 años y que ha intentado introducir el pensamiento femenino en arquitectura desde varios puntos de vista. El primero, el de las mujeres como usuarias de la arquitectura. Eso tiene que ver con un patrón patrón vital donde se combinan lo que se llaman actividades
productivas, vinculadas con el trabajo, con actividades reproductivas, vinculadas con los cuidados, y esto convierte a la mujer en una usuaria especial de la arquitectura y de las ciudades. En general también, en nuestra perspectiva y agenda propia, hemos introducido el trabajo de las mujeres como arquitectas, digamos que intentando investigar y desarrollar aquellas herramientas que son más propias de la creatividad, la comprensión espacial, incluso la aproximación a la tecnología por parte de las mujeres. Entonces, bueno, con todas esas dos perspectivas, hay alguna más de la mujer como ciudadana y la mujer como arquitecta, intentamos hacer una arquitectura digamos, con una agenda funcional un poco más blanda, más híbrida, con actividades muy mezcladas, y donde se celebra un background y una aproximación a la tecnología, un background cultural y una aproximación a la tecnología un poco diferente al de la arquitectura habitual. Bueno, la perspectiva de género que vamos a desarrollar en la ponencia está vinculada a un caso un poco singular, que es la incorporación y el informe de evaluación de la perspectiva de género en los planes generales, concretamente en el caso del Plan General Estructural de Castellón y en el de Valencia. Por lo tanto, bueno, pues la verdad es que cuando nosotros empezamos en esta tarea en Castellón, de entrada no era ni obligatorio ni un requisito legal, fue a iniciativa del propio Ayuntamiento de Castellón el que tenía la necesidad de cómo ir incorporando eso. El método de trabajo fue básicamente acercar al equipo redactor del plan, primero toda la experiencia previa que teníamos, especialmente a través de Eva, y digamos motivar y revisar cada uno de los detalles para que fueran abriendo camino en el sentido de incorporarla, porque al final la perspectiva de género, como la sostenibilidad u otras variables, es absolutamente transversal, por lo tanto no tiene un recetario concreto de mecanismos para incorporarla. Nosotros nos encontramos con que en general se sabe cuál es la tendencia general a aplicar, pero aplicarla en concreto era complicado, saber cómo bajar al detalle. Entonces surgió del trabajo con el equipo redactor, porque al final los que aplican la perspectiva de género es el equipo redactor. Nosotros, digamos, abríamos la perspectiva, pero los que la aplican son ellos. Y al final lo que intentamos era ver qué acciones sobre la ciudad contribuían a la autonomía de las mujeres, que efectivamente cuando se aplican son buenas para todo el mundo. Y el siguiente problema fue definir la pregunta clave, que es ¿quién se perjudica si no se aplica esta perspectiva? Que es una pregunta que nos costó más trabajo definir. Realmente lo que voy a hablar es de cómo las palabras interactúan con la práctica, y el hecho de que tengamos como unas palabras asociadas al patriarcado, a unos modos de hacer, dificultan muchísimo una práctica desde la perspectiva de género. Entonces voy a hablar de tiempo, voy a intentar destruir el concepto de familia, el de dualidad, el de noche, día, dentro, fuera, incluso los límites de la propia vivienda. Voy a cuestionar de alguna manera los términos que se refieren a nuestra existencia y a partir de ahí fundamentar un nuevo proyecto. Bueno, yo creo que estas iniciativas son muy necesarias, en primer lugar porque ha habido un negacionismo generalizado de la particularidad y la especificidad del ejercicio arquitectónico hecho por mujeres, y segundo porque todavía existen lamentablemente incontables rasgos cuantitativos y cualitativos de desigualdad, desde la brecha salarial hasta la representatividad del techo de cristal, ¿no? Al final, desde el ámbito académico, todo está como muy estructurado y quizá no hay una cabida clara a los nuevos estudios desde perspectiva de género que están teniendo lugar en los últimos años, incluso en la última década, ¿no? Entonces, incorporarlo es complicado, hay que hacerlo principalmente a través de actividades extracurriculares, ¿no? Actividades culturales que nos permitan una mayor flexibilidad, pero que no son obligatorias, digamos, ¿no? Sino que son voluntarias. Obviamente viene mucha gente, acude mucha gente o muchos alumnos y alumnas a ellas, pero no están dentro todavía de la docencia, digamos, más reglada en las propias escuelas de arquitectura. Hay cierto todavía machismo en la profesión y creo que la conferencia en sí ayudaría a ellas a tener una esperanza, a tener como una serie de ejemplos a los que poder seguir o algo a lo que agarrarse en los tiempos más duros durante ese desarrollo académico o profesional. Todas las iniciativas que se hagan, y esta en particular, son indispensables.
No sé en qué conversación teníamos con un profesor de la Universidad de Alicante, de la Escuela de Arquitectura de Alicante, por así decirlo, que comentaba que revisando 20 años, creo que es de Escuela de Alicante, y buscando arquitectos y arquitectas egresadas de esa escuela, que es una escuela con mucho movimiento, mucha actividad, que queriendo encontrar currículums de arquitectos y arquitectas notables que han salido de allá, encontraron en la primera veintena de arquitectos solo una mujer. Lo cual quiere decir una cosa que es un poco triste, es que hay muchas estudiantes y mucha gente muy preparada, mujeres, y que la profesión, profesionalmente, no todas desarrollan, más bien un porcentaje bajito lo desarrolla, la actividad profesional al nivel de lo que son capaces todas las personas, ni más ni menos. Por lo tanto, estas actividades son excelentes. Es indispensable, no puedo más que felicitar a la organizadora y a todas las personas que han hecho esto posible, porque estamos muy lejos de estar en una situación de justicia paritaria y además eficiente, porque formar a la mitad de la población en una profesión que después no van a desarrollar es un error por todos lados que se puede observar. A través de de pensar otros conceptos, otros términos, otros modos de hacer. Creo que si realmente no se cambia todo, es absurdo pensar que la arquitectura, que al fin y al cabo es una práctica menor, puede cambiar si no se cambia la fundamentación. Creo que estos temas hay que concienciarlos continuamente y esto es como la campaña del tabaco o la campaña de los coches, hay que estar ahí continuamente. Como todos sabemos, la cuestión de género es una de las asignaturas pendientes de la sociedad y la arquitectura no se escapa a esta problemática, ¿no? El Colegio de Arquitectos no podía permanecer de alguna manera inerme ante esta situación y lo que ha propuesto desde el año pasado y con esta segunda jornada, pues organizar estos eventos bajo el título de Perspectivas de Género en Arquitectura. ¿Para qué? Pues para sensibilizar y permeabilizar estas ideas a la sociedad y tratar que de alguna manera se cambie, ¿no? esta problemática que es tan candente en estos momentos. Por otro lado, tratar de la perspectiva de género, yo creo que implica una serie de acciones fundamentales, entre las cuales está pues, cuestionar toda la normativa y todos los códigos existentes, legales de alguna manera, superar los estereotipos y también cambiar fundamentalmente el paradigma del rol de la mujer, que en este momento, pues, por cuestiones de convencionalismo cultural y social, pues se ha banalizado bastante.